Bueno, como sabéis, me habéis asignado una sesión con ese nombre de cómo construir un currículum, que antes de entrar de lleno a comentaros cómo lo hemos enfocado nosotros en la agencia, donde probablemente sabéis, bueno, he escuchado a gente de muchas edades y que estáis en muchos momentos de vuestra carrera diferentes, desde personas que estáis haciendo la tesis doctoral hasta personas que probablemente ya sí que estáis en esa fase de solicitar acreditaciones en ANECA o en otras agencias autonómicas. Sí, en otras agencias autonómicas que también acreditan distintas figuras de profesorado, no es ANECA solo la que lo hace, pero sí es cierto que en este tiempo hemos llevado a cabo una reforma muy profunda que creemos que era muy necesaria, que probablemente tiene que ver con cómo ha cambiado el contexto internacional y nacional, pero también con el propio perfil que tenemos en el nuevo equipo directivo de ANECA, porque creemos que somos todavía jóvenes también, ¿no? De alguna forma, aunque he preguntado esta mañana y yo ya me salgo del rango de edad para formar hipotéticamente parte de esta academia, y además en pocos días cumplo años, con lo cual estoy especialmente sensibilizada con esto. Pero sí que hemos sido todos profesores y profesoras que hemos pasado ya por todos los sistemas de evaluación y de acreditación a los que os vais a tener que enfrentar o os estáis ya enfrentando, ¿no? Y creo que eso cambia radicalmente la visión que se tiene sobre las cosas que deberían cambiar o sobre cómo debería funcionar, porque lo hemos padecido, ¿no? Y digo padecido porque creo que es el verbo, desgraciadamente, que tenemos que utilizar al hablar de estos procesos, por lo menos de cómo han sido hasta este momento. Pero antes de entrar de lleno, como os decía, en contaros un poco cómo lo interpretamos en la agencia y qué cambios estamos haciendo, me parecía también que con este título de cómo construir un currículum hacía falta una reflexión, una brevísima, pero creo que previa, porque ya la palabra construir, cuando nos mandasteis el título, me llevaba a plantearme si realmente es el resultado, si el currículum es el resultado de lo que hacemos o al final termina siendo el objetivo, ¿no? Y sabemos que en muchas ocasiones ha sido así. Y me preguntaba qué debe ser un currículum y probablemente qué no debe ser, ¿no? Para terminar de responder a esa pregunta. Y creo que todos estamos muy de acuerdo en que cuando hablamos de nuestro propio currículum vitae y estamos hablando de en la forma, es el instrumento con el que presentamos nuestra carrera, pero inevitablemente también un currículum es la plasmación de una historia personal, de una historia vital. Todos los currículos de las personas que estamos aquí serán necesariamente diferentes, aunque en muchas ocasiones nos dé la impresión de que todos estamos contando que hemos hecho las mismas cosas, pero evidentemente hay una vida detrás y además esa historia personal pues va a estar afectada en el mejor y en el peor sentido por la vida propia, por las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? En el café hablábamos pues de la maternidad o de haber estado unos años en un cargo de gestión. Yo probablemente ahora se abrirá un hueco enorme en mi currículum de la misma forma que se abrió unos años cuando fui vicerrectora o cuando fui madre, ¿no? Esas cosas dejan una impronta, deben dejar una impronta en el currículum y eso es parte de nuestra historia personal. En esa historia, y ha aparecido en algunos comentarios de esta mañana, además hay una parte de necesidad. Hacemos cosas porque nos la piden, ¿no? Hacemos cosas que tenemos que hacer porque sabemos que son condición sine qua non para acceder a determinadas posiciones o para obtener determinadas becas, etcétera. Pero también hacemos muchas cosas por azar, que es una parte que raramente reconocemos, y por azar damos con un buen o un mal director o directora de tesis. Por ejemplo, ha salido ahora algún caso horroroso y espantoso que todos conocemos, ¿no? Pero eso es azar, también nuestra capacidad de saber elegir, pero muchas veces no tenemos esa capacidad de elección, o por azar hemos terminado trabajando en una línea de investigación que no era la que originalmente decidimos, o por azar hemos llegado a un centro o hemos hecho una determinada movilidad por amor. Puede pasar, ¿no? Todo eso es por azar y termina siendo parte de nuestro currículum, que luego intentamos justificar, ¿no? Que aquello fue muy importante científicamente, pero sabemos que tuvo otro origen. En esa historia de vida, en esa presentación de la carrera, yo creo que hay una parte también que se cuenta poco, que son, lo pongo muy entre comillas, en los fracasos.
que forman parte de nuestro currículum y que hasta ahora se ha contado poco o más bien se ha intentado evitar, y yo creo que tendríamos que empezar a contar. Los éxitos, eso lo bordamos, ¿no? Eso lo hacemos estupendamente, lo bien que lo hacemos todo, pero a mí me gusta ver cada vez más, cuando evaluaba, ¿no? Sobre todo en la agencia estatal, que ahí sí lo hacía de primera mano, ahora ya no, la trayectoria de las personas que solicitaban, pues ramo y cajal, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? tan competitivas, que contaban cuántas veces se habían presentado a determinados procesos de selección o cuántas veces habían ido a una convocatoria competitiva y habían fracasado en el sentido de que no lo habían obtenido, ¿no? Probablemente del proceso siempre se aprende mucho, pero nos quedamos solo con el resultado. Y esa parte de la historia me parece también fundamental, porque bueno, indica una perseverancia, indica un proyecto, indica una ambición que es positiva, pero que tradicionalmente no hemos contado, ¿no? Cuántas veces hemos concursado una plaza o cuántas veces me han tumbado la Marie Curie o cuántas veces... Bueno, yo creo que esas cosas no hay que evitarlas, aunque hasta ahora sí que ha pasado, ¿no? Y sobre todo un currículum yo creo que debe ser coherente, es una de las cosas que más se miran en la evaluación, lo comentaban también en la mesa anterior. Las personas que evalúan son muy buenas, puede haber excepciones, pero las personas que evalúan tienen mucha experiencia, saben identificar muy bien si alguien picotea de aquí y de allí, ¿no? Cuando hablamos de coherencia, eso no quiere decir que uno no se pueda mover de la línea en la que trabaja o del tema en el que investiga, sino saber explicar por qué una cosa te lleva a la otra, que puede ser a un cambio de guión completamente diferente, pero tienes que poder explicarlo, ¿no? Esa coherencia es fundamental. Desgraciadamente sabemos que en los últimos años mucha gente ha firmado cantidad de artículos de líneas de investigación que nada tenían que ver con la suya y en las que nada tenía que aportar, pero bueno, era esta presión de presentar cuanto más artículos mejor. Y por supuesto, en el currículum tiene que atravesar permanentemente una cuestión de integridad, de ética, en la investigación fundamentalmente, pero yo creo que en toda la carrera y también, desgraciadamente, desde hace unos meses, y esto coincidió bastante con mi llegada a NECA, ¿no? Fue un cambio como los medios de comunicación generalistas empezaron a hacerse eco de las malas prácticas en investigación, cárteles de cita. Bueno, tenemos casos espantosos, ¿no? Que yo creo que nos avergüenzan mucho a todos como institución en los medios de comunicación y que al final, bueno, algo que hace pocos años se hubiera visto en un currículum como un caso de éxito impresionante, pues ahora empezamos a verlo afortunadamente de otra manera, ¿no? Eso es lo que creo que todos más o menos estaríamos de acuerdo en que debe ser un currículum. Lo que no debe ser, pero sabemos que ha ocurrido durante mucho tiempo y probablemente todos nos reconocemos en las dos columnas, ¿no? De alguna forma. Es una obra de ingeniería, un currículum termina siendo eso, construir, ¿no? Por eso me hizo pensar mucho esa palabra, una obra de ingeniería, es decir, necesito 3 estancias, 25 JCRQ1, no sé, y entonces yo trabajo para conseguir eso, termina siendo ingeniería curricular. Por tanto, si pasa un compañero por la puerta que trabaja en Historia del Arte, al que yo no tengo nada que aportarle, pero si me deja firmar, bienvenido, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a hacer cosas que no debemos, que son criticables hasta cierto punto, porque es verdad que no dejan de ser consecuencias del sistema, consecuencias de que se hayan diseñado incentivos que ahora llamamos perversos, pero que en ese momento eran los más normales. Lo que no debe ser tampoco es una recopilación, una mera recopilación de indicadores cuantitativos. Sobre todo sabemos que la medición de la producción científica ha estado muy basada en el factor de impacto y en el índice H. Está bien, son 2 indicadores que significan lo que significan, pero no significan otra cosa. Y entonces esto habrá que complementarlo con mucha más información. Y sobre todo ha sido un currículum en el que parecía que teníamos que defender que todo lo que hacíamos y esos éxitos a los que me refería antes se debían exclusivamente a nosotros, ¿no? Yo he hecho, o sea, era un currículum, un documento presentado muy en primera persona. Y por supuesto que es fundamental, al final eres tú el que estás compitiendo, ¿no? O la que estás compitiendo, pero no se nos puede olvidar ese reconocimiento a los grupos o las personas que nos han aportado para llegar hasta ahí, pero también qué hemos aportado nosotros a un colectivo, a un grupo de investigación, a un centro, a un departamento, a una facultad, para que se puedan desarrollar determinadas actividades o para que haya alcanzado un determinado reconocimiento, ¿no? Yo creo que salir un poquito de ese espacio individualista y empezar a hablar en colectivo
también en ciencias sociales y humanidades, donde esto casi era tabú, ¿no? Uno no podía ni firmar un artículo con ningún otro compañero o compañera porque estaba mal visto en determinadas áreas. Pues yo creo que también esto tenemos que empezar a superarlo. Bueno, esto era, como digo, una cuestión muy inicial, pero que me resultaba imprescindible para aterrizar en lo que estamos haciendo en ANECA, probablemente también lo que están haciendo en otras agencias, pero entiendo que ANECA durante mucho tiempo ha sido también para mí la bestia negra, ¿no? Porque era como, wow, realmente el sitio por donde tenías que pasar para las dos últimas categorías de profesorado funcionario en la universidad, o sea que al final todo el mundo antes o después terminaba pasando por ANECA, incluso si contaba con agencia regional para las figuras laborales, para profesora, profesor titular de universidad, catedrático de universidad. Cuando yo llegué a la dirección de ANECA de una forma completamente imprevista, como podéis imaginar, ¿no? Insospechada, pensé que era una broma cuando me llamaron para hacer la entrevista con el ministro. Lo primero es que había que hacer un diagnóstico de qué estaba pasando dentro de la casa, que para mí era una casa completamente desconocida. Yo no había sido nunca evaluadora de ANECA, sí había sido coordinadora de área en la Agencia Estatal de Investigación, entonces tenía que entender qué pasaba dentro en el conjunto de las áreas, porque lógicamente yo solo conocía la mía, ¿no? Ciencias sociales, la rama de Ciencias Sociales y Humanidades, pero pasan otras muchas cosas y tienes que llegar a tener una visión completa de cuáles pueden ser las debilidades del modelo en ese momento, porque llego justo unos días antes de que se apruebe la nueva ley orgánica del sistema universitario, que para mí era una herramienta para cambiar cosas, ¿no? Es una de las cosas que me motivó a aceptar, aparte del reto mayúsculo de cuando tú llevas mucho tiempo diciendo que las cosas no funcionan bien y te dan la oportunidad de cambiarlas, pues yo creo que tienes que dar un paso adelante, pero además sabía que iba a tener una herramienta potentísima, que es una nueva ley orgánica que dibuja un nuevo marco en el que se pueden hacer cosas, ¿de acuerdo? Pero veníamos de un modelo anterior, de una ley anterior, de un sistema de acreditaciones anterior, del año 2007, que es el que yo misma enfrenté, donde, y os pongo ahí algunos ejemplos, porque sé que hay gente mucho más joven que no tiene por qué conocerlo, donde primaba lo cuantitativo y el uso no de las métricas, que las vamos a seguir utilizando, sino el uso inadecuado de las métricas, ¿no? Esto es muy importante resaltarlo, de tal forma que en sesenios de investigación, que al final era lo que marcaba la medición de la investigación, se consideraba en todos los casos que el impacto muy alto se plasmaba simplemente en un artículo publicado en revistas JCR del primer cuartil o del primer decil, según la rama de conocimiento. Un indicador que se incorpora en la evaluación de la investigación en España a mediados de los años 90 en las áreas experimentales, se consolida, era muy habitual ya en ese tiempo, en las áreas que estaban más internacionalizadas en España, pero que se va trasladando al resto de las áreas de conocimiento hasta llegar a las ciencias sociales y humanidades en pocos años, donde eso sí que era una alteración de la tradición. No había una obsesión por publicar en inglés, era algo que dependía de la investigación que tú hicieras. Por supuesto, no había apenas revistas en Q1, y no digamos ya en Tercil 1. Estamos hablando de principios de los 90, cuando todavía no había explotado, ¿no?, esta burbuja de las revistas científicas. Entonces, realmente es que era mucho más difícil tener publicaciones ahí, no existía esa tradición. Áreas en las que lo normal y lo que estaba bien visto era publicar libros, y de hecho no te podías acreditar si no tenías algún libro, ¿no?, o varios libros, como pasa en Derecho, pasaba con el sistema anterior. Pero esto es lo que ha ido impregnando absolutamente todo el sistema de evaluación, de tal manera que como eso se consolida en los años 90 en la evaluación de sesenios de investigación, eso se calca prácticamente en acreditaciones, pero además lo elevamos al cubo. De tal manera que para obtener una calificación A en determinadas áreas de conocimiento, de nuevo las más experimentales, lo que se tenía en cuenta básicamente era el número de JCR y ya prácticamente lo demás no importaba. Si conseguías una A en investigación ya la docencia no importaba, el resto de actividades que hubieras podido hacer, de transferencia, actividad profesional, de gestión, etcétera, eso ya básicamente no importaba. Y eso se obtenía en algunas áreas con hasta 150 artículos para la cátedra
y 60 para la titularidad, con el requisito de que 120 y 40 de ellas, respectivamente, estuvieran en el primer tercil. Bueno, yo no sé esto qué os parece, podemos tener cada uno una opinión diferente, pero la cuestión es que esto se consolida y, evidentemente, de ahí, o sea, de un incentivo que originalmente podía tener sentido en términos de internacionalización de la ciencia española, que era en parte lo que se perseguía, y de aumentar la producción científica, porque España estaba muy retrasada en el ranking mundial en cuanto a producción científica. Llegamos al otro extremo, que es que España se ha convertido en uno de los países con mayor producción científica, a pesar de contar con muy poca financiación comparativamente en ciencia, pero también somos uno de los países de ese ranking con menos innovación. Bueno, es resultado de este tipo de criterios de evaluación, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes, y yo esto lo comprendí pronto al llegar a la agencia, de que con los criterios que nosotros diseñamos, digo nosotros, no hablo solo en primera persona, en todas las agencias, estamos marcando el comportamiento que van a tener los investigadores, porque evidentemente todo el mundo necesita estabilizarse, necesita y tiene derecho a promocionar en su carrera, y al final, por eso decía, hay una parte de necesidad en el currículum, ¿no?, de ir respondiendo a lo que se te pide. Tenemos que ser muy cuidadosos con los incentivos y con los criterios que diseñamos. Pero más grave todavía es que esos criterios, repito, años 90, sesiones de investigación, principios de este siglo, acreditaciones a profesorado funcionario, llega incluso a la convocatoria de ayudas FPU, a la primera que yo me encontré del año 2023, donde se daban hasta 3 puntos por cada aportación en primer cuartil a un solicitante de FPU. No sé si hay FPUs en la sala o que lo hayan sido, pero es bastante escandaloso. A mí esto me pareció bastante escandaloso. Estos criterios no los establece ANECA, los establece el Ministerio. Nosotros somos órgano evaluador, pero me peleé muchísimo, ¿no?, para que esto desapareciera, no lo he conseguido, pero me parece muy escandaloso porque al final vamos asumiendo que el sistema de evaluación es el correcto y que eso lo podemos ir trasladando a cualquier convocatoria, a pesar de que hay convocatorias para las que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, esto además de la perversión que en muchos casos sabemos que ha significado, y también con todos los efectos positivos, que también lo he dicho, pero tiene otro efecto más que también conocí al poco tiempo de llegar a la dirección, porque publicamos ANECA, el Ministerio de Universidades y CRUE, un informe de brecha salarial de género en las universidades públicas españolas. Genera una diferencia enorme, que es un dato menos conocido, o era menos conocido hasta la publicación de este informe, entre los investigadores y las investigadoras. La brecha salarial de género en las universidades públicas es de en torno a un 13%, que sobre todo se debe a la brecha existente en los complementos salariales, lógicamente, ¿no?, porque el sueldo base es igual para todos. Hay una parte que se debe, un 17%, a los quinquenios, porque nosotras tenemos contratos más inestables, tenemos más contratos de profesoras asociadas, o sea, estamos en los contratos donde hay mayor precariedad, porque al mismo tiempo se supone que son los que facilitan la conciliación, pero sobre todo hay una enorme brecha de más del 28% en sesenios de investigación. Ahí hay una parte de que, de nuevo, no estamos tanto en esas posiciones en las que se puede solicitar, pero también hay otra parte muy cultural de que solicitamos menos. Las mujeres solicitamos menos de todo porque pensamos que no vamos a dar la talla, que no me lo van a dar, a nadie le gusta enfrentarse a un negativo, ¿no? Y hay menos solicitudes de mujeres que de hombres, y me parece que es un dato que hay que tener también sobre la mesa, ¿no? Si esta presión por publicar nos afecta a todos por igual, pues evidentemente, como pasa siempre, no es así. De este diagnóstico inicial que hicimos, sacamos una serie de conclusiones, intento resumirla aquí mucho. Era un sistema, estamos en un proceso de transición, esto no se cambia de un día para otro, un sistema muy costoso en recursos. Todos los que hemos pasado una acreditación por el Real Decreto de 2007 sabemos que llevaba meses preparar la documentación, porque además todo se tenía que certificar. Es una enorme inversión de recursos por el solicitante, por las instituciones que están realizando certificados todo el tiempo. Esto también nos lo comentaban las universidades. Tienen a personal de apoyo exclusivamente dedicado a realizar certificados para las personas que van a acreditarse, pero también muy costoso para los evaluadores,
evaluar una de estas solicitudes puede llevar muchos meses, además de la cola que ya conocéis que se genera por falta de recursos para ampliar la plantilla de evaluadores. Hay un retraso, y probablemente esto era lo más grave, ¿no?, en la estabilización de la carrera, de tal forma que pudimos analizar que con pequeñas diferencias entre ramas de conocimiento la acreditación a profesora o profesor titular se estaba alcanzando en una media de edad entre los 40 y 45 años, un auténtico disparate, ¿no?, porque estamos hablando solo de la primera, del primer cuerpo, de la primera categoría de personal funcionario. El escaso reconocimiento que se hacía a la diversidad de perfiles y, por tanto, de contribuciones, es decir, tú tenías que responder a un estándar en tu área. Por ejemplo, no se te ocurra en humanidades publicar en coautoría, o no se te ocurra en ciencias económicas publicar con más de un número de autores, no se sabe por qué, hay quien lo establece en 3, otros en 4, otros en 5, sin mayor aclaración, y eso se penaliza. No se te ocurra en determinadas áreas hacer un trabajo multidisciplinar y no digamos ya interdisciplinar, porque automáticamente se penaliza, y eso está escrito en las instrucciones que se daban en cada uno de los comités. Aquí también es importante, o de las comisiones de evaluación, es importante recordar que las instrucciones no las pone la agencia correspondiente, la que sea. La agencia dibuja un marco general, pero las instrucciones específicas, como ocurre en Sesenio, las dan nuestros pares. Es decir, en la Comisión de Ciencias Sociales 1, que ahora sería la mía, la que establece cuál es la interpretación, porque evidentemente eso cambia, y lo decíamos antes, en Derecho se pedían 5 libros, en Ingeniería Informática se pedían 150 artículos. Quiero decir, hay una tradición que solo puede conocer la propia área. Entonces, yo creo que esta reflexión también la tenemos que hacer pensando en que pasado mañana los evaluadores y las evaluadoras seréis vosotros. Es decir, cuando uno se pone la chaqueta de evaluador es terrorífico. Es terrorífico, es como si se reconvirtieran, ¿no? Yo les recuerdo una y otra vez cuando ellos fueron evaluados, ¿no? Y todas aquellas cosas que todos tenemos perfectamente detectadas como cosas que no funcionaban bien. Pero hay una responsabilidad enorme cuando se evalúa y tú te quieres agarrar a lo que dice el papel. No es que los criterios dicen que 600 horas de clase. Bueno, pero es que si alguien tiene 590 y está bien justificado, ¿no podemos ser un poco más flexibles? Y ahí yo, claro, tengo que entender la responsabilidad que asume una comisión evaluadora que, entre otras cosas, recibe recursos. Y vamos a contenciosos administrativos, ¿no? O sea, que también, cuando os toque, que os tocará muy pronto, si, bueno, también habrá gente en la sala que ya lo sea, formar parte de estos paneles o de estas comisiones, bueno, vais a ver también la dificultad que tiene estar al otro lado, ¿no? Aunque hoy, por supuesto, lo que nos interesa es el lado del solicitante. Había un escasísimo reconocimiento a actividades distintas a las de investigación, y esto es muy importante. Yo hoy os hablo fundamentalmente de, bueno, probablemente el programa de más trascendencia que tiene ANECA, que es el de la evaluación del profesorado universitario funcionario, profesores titulares y catedráticos de universidad, y que no se nos olvide, estamos en un curso de carrera investigadora, estamos hablando sobre todo de investigación, pero es que la mayor parte de la investigación española se hace en las universidades, la mayor parte, la inmensa parte en universidades públicas, y nosotros somos investigadores y somos docentes. Son los criterios anteriores los que habían relegado completamente la docencia, pero es un tema, sé que no es el tema de este curso, pero que no se nos puede olvidar. De tal forma que habrá que establecer criterios de investigación que sean compatibles con trabajar en la mejor de las docencias posibles, porque es una parte fundamental, casi que me atrevo a decir que en muchos casos la más importante, porque estamos formando no solo a los futuros docentes, sino a los futuros investigadores, a la gente que va a liderar nuestro campo de investigación en el futuro, y ahí también estamos haciendo nuestra principal función, ahora que hablamos tanto de transferencia, ¿no? La primera, que es enseñar aquello que sabemos, ¿vale?, a las generaciones que vienen detrás. Entonces, bueno, había ganado tanto espacio la evaluación de la investigación y la presión por tener resultados de investigación que habíamos relegado en los propios sistemas de evaluación la actividad docente. Por supuesto, lo he mencionado, había una penalización escrita, eso está escrito, a la multidisciplinariedad y a la interdisciplinariedad, y prácticamente no se estaba aplicando, yo diría, nula aplicación de la ley de la ciencia, digamos escasa, para ser más prudente, escasa aplicación de la ley de la ciencia,
que es del año 2011, sabéis que ha tenido una modificación reciente, pero ya en el 2011 se nos mandataba depositar en repositorios públicos todos los resultados de investigación, desde 2011 artículos científicos y desde la modificación de 2022 el resto de los resultados de investigación, conjuntos de datos, libros, capítulos de libros, metodologías, etcétera. ¿De acuerdo? Esto sabemos que no se cumplía. Yo reconozco que no depositaba en el repositorio de mi universidad todo lo que publicaba desde el año 2011. Es una información que yo creo que no permeó lo suficiente. O sea, yo creo que nosotros somos muy bien mandados, creo que eso lo sabemos todos, hacemos todo lo que nos dicen. Pero creo que es una información, esa novedad tan importante, porque es una contribución enorme a la ciencia abierta, que no permeó bien en las universidades y en los centros de investigación y que no estábamos cumpliendo, y sobre eso hemos tenido una experiencia muy reciente con sesenios de investigación. Bueno, para que nos quedemos realmente con lo que un currículum debe ser y superemos, ¿no?, ese modelo del que veníamos, que sobre todo marcaba el Real Decreto 2007 de acreditaciones, que ha estado vigente hasta marzo de este año, como sabéis, las agencias evaluadoras debemos hacer una reflexión, yo creo que muy autocrítica, pero al mismo tiempo muy constructiva, ¿no? Nos sirve de mucho decir lo mal que funcionaban las cosas, eso ya lo sabemos, sino cómo podemos avanzar teniendo en cuenta que nosotros hacemos evaluaciones masivas. Nosotros evaluamos miles de expedientes al año. Si hablo solo de los que tienen alguna componente de investigación, puede ser unos 50.000 expedientes, con muy pocos evaluadores y con muy poco dinero para pagar a esos evaluadores, porque esas cantidades las topa Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Ojalá pudiera decir yo cuánto pagar a los evaluadores, porque me parece que es una tarea, como digo, llena de responsabilidad y que debería estar mejor reconocida, pero evidentemente, como todas las actividades de la Administración pública, están topadas, ¿no? No se nos puede olvidar eso de las evaluaciones masivas, porque yo creo que probablemente también casi todos estaremos de acuerdo en que la mejor forma de seleccionar a candidatas, candidatos para cualquier cosa es hacer una entrevista. Creo que en eso también podríamos coincidir todos, pero eso no lo podemos hacer, ni ANECA, ni la agencia estatal, ni nadie, ¿no? Puede haber procesos en los que en su última fase haya una entrevista, pero nosotros enfrentamos unas evaluaciones, como digo, muy masivas. Por lo tanto, tenemos que dibujar un traje que le quede bien a todo el mundo o que no le vaya demasiado mal a casi nadie. Y esa es una aspiración muy complicada, ¿no? Porque estamos hablando no solo de perfiles muy diferentes, sino de ramas de conocimiento con tradiciones diferentes. Estamos hablando de un colectivo complejísimo, porque todo el mundo sabe cómo se debería diseñar un modelo de evaluación y cómo se debería evaluar, pero es verdad que lo hacemos mucho o opinamos mucho, casi más por intuición y por lo que me ha pasado a mí o le ha pasado a mi compañero de despacho, que realmente con todos los datos de lo que está pasando en el sistema, como el tema de brecha de género, por ejemplo, que afecta al salario que cobramos las profesoras y las investigadoras, y ese es un dato, bueno, pues que tiene que estar encima de la mesa con cada decisión que se toma, ¿no? Pero yo creo que sí, el nuevo marco en el que estamos, nueva ley orgánica del sistema universitario, de ahí pudimos aprobar un nuevo Real Decreto, por fin, de acreditación estatal que lo cambia todo, que es el que ya está en vigor, afortunadamente. El hecho de que haya un debate que no es estatal, que es internacional, sobre cómo hacer la evaluación no solo de la investigación, sino de las carreras académicas, porque, de nuevo, insisto en que no nos olvidemos, por favor, de la actividad docente y de otras muchas actividades que hacemos en la universidad y en los centros de investigación. Y creo que todo ese contexto ha favorecido que podamos arriesgar. Y ha sido muy traumático, ha sido muy difícil plantear un sistema diferente, sobre todo porque la universidad es sumamente conservadora. Esto también lo sabemos. La universidad es sumamente conservadora. Entonces, el sistema que había estaba muy mal, todos criticábamos lo mal que funcionaba, pero nadie quiere enfrentar un cambio de modelo que es muy conceptual. No es solo que te cambien la plantilla, ¿no? Como preguntabas antes por las plantillas, no es la plantilla. Es el concepto con el que queremos que la gente se presente y el concepto con el que queremos que la gente evalúe. Y eso nos cuesta mucho, pero a cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, podéis imaginar que la batalla ha sido tremenda, está siendo tremenda, pero de verdad creemos que era necesaria y que merecía la pena, ¿no?
Sabemos que tenemos que ir a currículum vitae, estábamos hablando de eso en esta sesión, breves y significativos. Esto es fundamental. Yo creo que mi solicitud de cátedra de la acreditación tenía unas 3.000 páginas, porque, bueno, es el currículum, pero son todos los certificados. Es que eso formaba parte de la solicitud. Había que acreditar todo, porque en este país todos partíamos de que todos mentimos, ¿no? Entonces, si tú habías ido... imaginaros desde mi beca de colaboración de quinto de carrera del año 97 hasta que te presentas a la cátedra, todo aquello tenía que tener su correspondiente papelito diciendo que era verdad, que tú habías estado en aquel congreso en Lisboa en el año no sé qué. En fin, este tipo de cosas, de ahí venimos, ¿no? Pero en cuanto quitamos esos papeles, ya nos acusan de falta de rigor, os van a engañar, esto va a ser un desastre, ¿no? Entonces, bueno, un currículum tiene que ser breve, no hace falta contarlo todo desde tu primera experiencia, tu primera colaboración en un departamento. Tú tienes que ser capaz de seleccionar aquello que define realmente tu carrera y hay que ponerle un número límite a las aportaciones porque si no entramos en la angustia de querer contarlo todo, ¿no? Eso sabemos que debe ser el modelo general, un currículum breve y significativo. Esto lo conocemos bien por algunas convocatorias de investigación muy competitivas, donde solo puedes defender 5 trabajos, los que tú quieras, los que tú creas que de verdad han significado un avance sustantivo en el conocimiento en tu disciplina o que han marcado tu propia carrera, pero esto cuando pensamos en acreditaciones nos parece un disparate, ¿no? Y sobre todo, y esto lo hemos repetido hasta la saciedad, tiene que ser un tipo de currículum y un tipo de evaluación que sobre todo nos deje ver la calidad y la innovación de lo que se ha hecho frente a la cantidad, ¿no? No puede ser que uno no se le acredite a cátedra si no tiene 120 JCR, porque ¿eso qué significa? Significa que ha firmado muchos artículos. En muchos casos estoy segura de que se ha hecho todo el trabajo. En otros casos creo que podemos dudarlo. Y cuando los que nos hemos enfrentado, ¿no?, en otras agencias a este tipo de evaluaciones, sabemos que se sospecha, no porque nos estén mintiendo, sino porque sabemos que hay falta coherencia, y hay algo que no nos termina de encajar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a mirar y a priorizar otras componentes del currículum que no sea el mero número de la cantidad de cosas que hemos hecho. Tenemos que diseñar sistemas flexibles y que no sean tan prescriptivo, precisamente porque la carrera de cada uno de nosotros puede ser completamente diferente, es más, debe ser completamente diferente. Pero ahí no cabe decir que tienes que hacer de todo, ¿no? Usted tiene que haber dirigido proyectos y además tiene que haber dirigido tesis doctorales y además tiene que haber hecho estancias de investigación y además ha debido atraer talento y además, bueno, a lo mejor alguien ha optado por no hacer alguna de esas cosas o no ha podido hacer de manera justificada alguna de esas cosas. El debate sobre tesis doctorales, por ejemplo, cuando hemos definido los criterios, ha sido enorme. Desde grupos de investigación, universidades, rectoras, rectores que nos decían tenéis que exigir 5 tesis doctorales, hasta las mismas personas decían no podéis exigir ninguna, porque yo tengo departamentos de filosofía o de filología o de algún área ya muy minoritaria en las que es imposible dirigir tesis doctorales y no podemos castigar a esas personas a no ser catedráticas o catedráticos nunca en su vida, porque han tenido un condicionante en su propia universidad, en su propia área, en su propio departamento, en los que no se puede atraer determinados perfiles. Yo además soy de una universidad periférica, lo digo siempre, Madrid es Madrid, pero España es mucho más grande, aunque haya gente que no lo sepa. España es mucho más grande. Y no es lo mismo establecer redes, ¿no? Estábamos comentando esta mañana lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. No es lo mismo en las Islas Canarias que en Barcelona. Es que no es lo mismo, es que los departamentos no tienen la misma dinámica. Pero eso es lo que tú puedes contar y eso es lo que define tu historia de vida, como estábamos diciendo antes, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con aquello que se pone como obligatorio, porque eso sí que es prescriptivo y ya sabemos que si eso no lo cumples puedes ver tu carrera, tu promoción o peor todavía tu estabilización truncada, ¿no? Sabemos que tenemos que impulsar, esto está pasando a nivel internacional, no es ningún capricho, la evaluación cualitativa y contextualizada, esto es muy importante, ¿no? Más cualitativa no significa que no vayamos a usar indicadores. Yo repito, estamos haciendo evaluaciones muy masivas de miles de expedientes, necesitamos algunos indicadores, pero deben estar contextualizados. Por ejemplo, las citas, ¿no? Él lo mencionaba, la ventana de citación en ciencias sociales y humanidades es completamente diferente a las de áreas de experimentales. Algunos trabajos nuestros pueden tardar 5 años, 7 años en ser citados
y es lo normal. Nadie se lleva las manos a la cabeza por tener un índice H bajo, nos da igual. Quiero decir, no nos va la vida en eso. Probablemente en otras áreas, si nadie te cita o tarda tanto en citarte, malo, ¿no? O sea, que ahí también habrá que contextualizar el significado de tus propios indicadores. Algo fundamental, y esto os puedo asegurar que ha guiado, no es porque estemos en este contexto, ha guiado toda la reforma que hemos hecho, que es proteger y respetar, no sé cuál de las dos es más importante, la primera etapa de la carrera investigadora. No se le puede pedir a alguien 60 Q1 para obtener una acreditación a cátedra, que no es nada, es el carnet de conducir. Siempre lo digo, la acreditación es el carnet de conducir, no es la plaza, el concurso viene después. La universidad sí podrá ponerse, porque la universidad tiene un contexto todo lo exquisita que quiera y puede pedir no 60, sino 200 si quiere. Pero eso es cosa, esa era mi respuesta a los rectores. Sí, tú pon lo que tú quieras en el baremo de los concursos de acceso. Esa es tu responsabilidad. Y cada departamento podrá saber dónde puede poner el umbral. Pero yo solo estoy dando carnet de conducir, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que se le estaba pidiendo especialmente a las personas que se presentaban a la acreditación a titular. Y ahí, sobre todo, aunque nos parezca mentira, se estaba suspendiendo o obteniendo evaluaciones desfavorables por las horas de docencia. Se llegaban a pedir 500 o 600 horas de docencia, lo que en algunas áreas, de nuevo, algunos departamentos, con determinados contratos predoctorales, contratos postdoctorales, era prácticamente imposible tener. Era imposible, ¿no? Entonces veía, y eso nos lo han contado, bueno, aparte yo no soy extraterrestre, vengo de un departamento donde hay predoctorales, los tutelos además, pidiendo por favor que le den clase, necesito que me pongáis en el POD, necesito que me deis más asignaturas, tengo que conseguir las 500 horas, ¿no? Eso es dramático, porque precisamente en esos años es cuando una persona tiene que hacer una carrera más serena. Tiene que aprender a dar clases, pero es que tiene que aprender a escribir artículos científicos, es que tiene que aprender cómo se pide un proyecto, por supuesto, cómo se desarrolla, cómo se ejecuta, cómo se justifica, ¿no? Que eso ya es lo más duro. Entonces, hay que preservar esos primeros años y, de nuevo, el sistema que teníamos de evaluación estaba ejerciendo una especial presión sobre las personas de esa edad, de esa etapa. No lo repito, tenemos que poder contribuir, no es una responsabilidad exclusiva de las agencias, ahí los propios centros de investigación y las universidades tienen todas las herramientas para incorporar medidas positivas, pero desde luego la agencia también puede hacer muchas cosas, ¿no? y lo hemos hecho. Valorar el trabajo colectivo interdisciplinar. Tenemos que evitar que haya comisiones que se tomen la licencia de penalizar sistemáticamente, y nos ha vuelto a pasar en sesenios este año, y yo siempre invito a que la gente recurra, porque eso no es lo que hemos dicho en el BOE. Lo que hemos dicho en el BOE es que se valorará positivamente la colaboración multidisciplinar y la coautoría, siempre que esté bien justificada, lógicamente, y eso tiene que ser un valor en todas las comisiones. Hay que valorar, porque es la ley, lo dice la ley de la ciencia, lo dice la LOSU y lo dice el sentido común de lo que hacemos como servicio público, el grado de apertura de nuestras contribuciones, todo el marco de la ciencia abierta entendido de la forma más amplia posible, también la apertura a la sociedad. No estamos hablando solo de abrir los datos, de abrir las publicaciones, estamos hablando también de hacer una ciencia útil socialmente en el mejor sentido. Eso también está en el concepto de ciencia abierta, como sabéis, y desde luego tenemos que trabajar con un principio de confianza, creernos lo que la gente nos cuenta en el currículum, porque somos sumamente honestos. Al contrario, yo creo que la inmensa mayoría dudamos si incluir determinadas cosas en el currículum, porque no sabemos hasta qué punto somos capaces de defender ahí nuestra aportación o nuestra centralidad. Este ha sido un debate enorme y probablemente es uno de los cambios culturales más grandes en los que estamos transitando, ¿no? De nuevo, eso, porque lo hayamos puesto negro sobre el blanco, no significa que vaya a pasar de un día a otro, pero bueno, creo que estamos en el camino. Toda esta reflexión es la que nos lleva a plantear el nuevo procedimiento de acreditación que deriva del Real Decreto 678 de 2023, donde insistimos una y otra vez en esa idea de que la acreditación es suficiencia, la acreditación no es excelencia, que es de donde veníamos. La ley anterior decía lo mismo, el Real Decreto decía lo mismo, pero en la práctica
los centros de investigación y las universidades habían trasladado la responsabilidad de seleccionar a los mejores a la propia ANECA. Y eso no puede ser. La responsabilidad es del centro que contrata, que cada uno sabrá a quién quiere contratar. ¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos es garantizar una cierta homogeneidad en todo el territorio estatal, de tal manera que una persona cumple los requisitos básicos para aspirar a una plaza D. Este doble sistema de acreditación y concurso lo tiene España y lo tienen otros países europeos. ¿Cuáles? Aquellos en los que la endogamia es enorme. Y yo creo que ahí España e Italia nos llevamos, ¿no? Triunfamos ahí. ¿Vale? Entonces, ¿este sistema es necesario? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sobre todo muchas mujeres decimos que somos catedráticas gracias a la acreditación, a que la decisión estuvo lejos de nuestros departamentos y de nuestras áreas de conocimiento, porque probablemente otro gallo hubiera cantado, ¿no? Entonces, mientras que eso siga pasando, este doble sistema que tiene España, que tiene Italia, que tiene Polonia, seguirá siendo necesario. ¿Cuál es la aspiración? Probablemente a que desaparezca. La aspiración sería que los centros sean tan honestos y tan transparentes en sus sistemas de contratación que no nos haga falta y podamos ir a una contratación directa o a un concurso directo en los centros. Eso lo digo siempre porque no es que yo defienda ahora, por estar en la dirección de ANECA, este sistema como el mejor. Es el mejor para el contexto actual en España, probablemente, ¿no? Si tenemos otro, pues lo abrimos a discusión. Pero sabiendo cómo funciona el sistema en España, yo creo que esto nos sigue dando garantía de que tú te puedes mover, una vez que tienes la acreditación, te puedes mover al centro que quieras y nadie puede tumbarte a la primera, aunque luego en los concursos vienen otros problemas de los que se habla bastante menos. El procedimiento, que por supuesto lo tenéis publicado, da pasos importantísimos a esto que comentábamos antes de un sistema mucho más ágil, donde solo se solicita una documentación muy breve, luego os comentaré, una serie de aportaciones muy limitadas que tienen que ser significativas, por supuesto con un principio, una presunción de veracidad en todo lo que se nos dice, ese modelo de evaluación tanto cualitativo como cuantitativo que se centra sobre todo en valorar la relevancia científica y el impacto social. Hemos incluido por primera vez ese término en tanto en sesenios como en acreditaciones, y también se nos ha criticado muchísimo porque se interpreta como restar rigor científico a nuestras carreras, y yo creo que simplemente es una clave que faltaba en el sistema español. Por supuesto que se tiene que valorar el impacto social, que será diferente en cada área de conocimiento, y habrá casos en los que no proceda. Pues se dice, pues mire usted, yo me he limitado a hacer este experimento para tal cosa y esto en sí mismo o a corto plazo no tiene impacto social. Pues perfecto, no pasa nada. Pero que hagamos ese esfuerzo de explicar también esa clave, ¿no? Esa dimensión del trabajo que hacemos. Por supuesto, hemos ajustado mucho más los criterios a la primera etapa de la carrera, que además la LOSU ahora define con otra duración, de otra manera, y los criterios de titularidad eran excesivos, y valorando estas cuestiones que he mencionado de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, por supuesto la internacionalización, que es transversal y que también sabemos que en el sistema anterior se valoraba muy poco o llegaba a penalizarse, y esto lo hemos visto mucho especialmente con Ramones y Cajales, que no se acreditan por su excesiva movilidad, R3 que no se han reconocido, estamos hablando para titularidad y no se les ha reconocido en la acreditación. Si veníamos de un sistema donde el irte de tu departamento casi que se terminaba penalizando en unas áreas más que en otras, ¿no? Y en cambio sí hemos abierto una vía, aunque la acreditación es suficiencia, para el reconocimiento de la excelencia, que era algo que tampoco existía, ¿no? Un reconocimiento automático a quien ya tenga una R3 o, por supuesto, a quien haya pasado por alguna de las convocatorias más competitivas, que tienen también una serie de características. Por ejemplo, el no poder cumplir con unos determinados umbrales de docencia. Evidentemente no puedes, porque vienes de un país donde el sistema es completamente diferente y no se dan esa cantidad de clases que se dan en España, ¿no? Esto lleva a una simplificación de hecho, y cuando hablamos de cómo construir un currículum, esto es importante, porque ya os digo que la solicitud del sistema anterior, eso lo sabéis, llevaba meses y había que recoger absolutamente toda la documentación. Hemos ido, el impulso que quiere hacer el Ministerio, al currículum normalizado, que es el que está utilizando la mayor parte de las agencias. Entonces solo se entregará un currículum breve, la hoja de servicio,
una declaración de veracidad y el certificado de docencia. Ahí sí necesitamos que sean las universidades las que nos digan exactamente qué actividad se ha desarrollado y ya está, no se entrega nada más. Y esto hay quien todavía me dice no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Pues sí, eso es así y ahora las comisiones tendrán que aprender a trabajar en ese nuevo contexto, ¿no? Sabéis también que todo esto lo hemos hecho por primera vez y de forma completamente voluntaria y muy reflexionada, tanto en sesenios como en acreditaciones, con procesos abiertos de participación, donde toda la comunidad ha podido opinar, enviar sugerencias, críticas, alegaciones, en fin, como no son exactamente alegaciones porque no es norma, pero para nosotros ha sido un proceso riquísimo. Tradicionalmente sabéis que estas modificaciones se hablaban con unos agentes hegemónicos, ¿no? Podemos decir así, pero a nosotros nos interesaba escuchar muchos casos particulares. En acreditaciones han participado 3.000 personas, enviando más de 2.000 propuestas y creo que este es uno de los valores del sistema. Una cosa fundamental es que lo hagamos nuestro, lo apropiemos. Es muy difícil apropiarse de un sistema en el que tú no has participado, ¿no? Como ocurría el anterior, como decía, nosotros somos muy obedientes. Si nos dan unos criterios, pues nosotros hacemos todo lo posible por cumplirlos, pero idealmente esa batería de indicadores, de criterios con los que se nos vaya a evaluar deben ser, en la medida de lo posible, consensuados, ¿no? Y el proceso creo que tiene mucho que ver con el nuevo enfoque que se está dando desde la agencia. Los nuevos criterios también los tenéis publicados, están elaborados en el marco de COARA, de la que habréis escuchado hablar mucho, en la que también participan la mayor parte de las universidades españolas y de los grandes centros de investigación, con lo cual creo que al menos en teoría todos compartimos cuál debe ser el cambio, ¿no?, en el que tenemos que avanzar. Otra cosa es que algunos vayan más lentos que otros. Y para poner en práctica esos criterios nos resultaba fundamental publicar una nueva resolución de criterios que garanticen la igualdad, la conciliación y la inclusión. Esto era una asignatura pendiente precisamente porque hay muchas situaciones particulares en las que los criterios estrictamente no se podrán cumplir. Simplemente hay que dar la oportunidad de que la persona explique por qué razón. Puede ser por una discapacidad, puede ser, nos ha pasado, enfermedades de larga duración, tratamientos de cáncer de 2 años. Esa persona no tenía forma de justificar esa situación y no digamos, por supuesto, en temas de conciliación, cuidado de menores o cuidado de mayores, ¿no?, que también muchas veces nos cogen una edad en la que tenemos responsabilidades por ambos lados. Y acabo ya con algunas claves. No vamos a entrar, ahora me hacéis, por supuesto, todas las preguntas que queráis, en criterios específicos, ¿no?, porque bueno, los tenéis publicados y creo que son muy fáciles de interpretar, pero algunas claves que considero fundamentales porque sí que representan bien el cambio del modelo anterior. Primero, estamos hablando de acreditación a cuerpos docentes universitarios, se llaman así, las dos categorías de profesorado funcionario. Damos el mismo peso a la investigación, a la docencia para titular y al liderazgo para cátedra. Tienen el mismo peso. No se pueden compensar, que es lo que pasaba en el sistema anterior. Si tú eras un magnífico investigador, tu docencia podía ser mala. Daba igual, porque te acreditabas. Ahora tienes que demostrar una actividad suficiente, insisto en lo de la suficiencia, en ambos bloques. Y si es ya para acreditación a cátedra, también en el bloque que ahora llamamos de liderazgo. En investigación no se va a medir cantidad, número de JCR, sino calidad, relevancia e impacto científico y social de las contribuciones de investigación con indicadores contextualizados. Entonces, tenemos que saber presentar esa información de otra manera. Lo he mencionado, el reconocimiento automático a situaciones como I3, R3, RC o similares, la conexión con el programa de sesenios de investigación y transferencia cuando volvamos a tenerlo y del programa docente y de evaluación de la calidad docente. Es decir, si yo ya a usted le he evaluado una de sus componentes, no le voy a volver a evaluar, asumo que eso ya lo tiene superado, tampoco pasaba en el sistema anterior. Damos la máxima flexibilidad a las trayectorias de investigación excepcionales y que se hayan desarrollado en otros países o en centros no universitarios. Esto es fundamental, sobre todo por la cuestión de la docencia que mencionaba antes. Es muy difícil, por más que insistamos en atraer talento, si una persona, lo mencionabais esta mañana, que ha estado 8 años fuera, ahora casi que puede terminar estando penalizado, ¿no?, porque ha pertenecido a un sistema del conocimiento donde esto se articula de otra manera. En la experiencia docente lo que pedimos de nuevo no son horas de clase. Usted puede haber impartido 600 horas de clase y ser un profesor que nadie desea.
Lo que vamos a buscar sobre todo es evaluar que la docencia haya sido relevante y diversa en relación con los encargos docentes, y esto para los jóvenes es especialmente importante, porque la docencia que tú impartes, sobre todo en las primeras etapas, no depende de ti, es la que te dan, la que tu departamento te asigna, ¿no? Por tanto, no se podrá penalizar el que estés dando clases, sino al contrario, se valorará positivamente en otros departamentos, en otras facultades, en otras carreras, porque termina siendo mucho más difícil, y esto también lo digo por experiencia propia, que darlo en tu propia disciplina. Enseñar geografía en relaciones internacionales, en ciencias ambientales o en cualquier otra carrera, para mí es más difícil, más costoso en tiempo de preparación que para darlo a estudiantes de geografía, ¿no? Y, por supuesto, que sea una docencia de calidad y que sea innovadora. Reconocimiento, y aquí sí que hay una protección absoluta al trabajo docente realizado con contratos predoctorales y contratos postdoctorales, cosa que no ocurría y que era especialmente penosa para la acreditación a titular. Y en el caso del liderazgo, aunque eso solo afecta a acreditación a cátedra, entendiendo que el liderazgo es tanto investigador como docente. Ahí también hay muchas mujeres que nos han dicho que ellas en algún momento desistieron de liderar grupos de investigación, proyectos de investigación, precisamente por conciliación, pero que se han dejado la piel en coordinar, en liderar proyectos docentes muy importantes, desde la puesta en marcha de un grado, de un máster, hasta proyectos de innovación docente muy competitivos, pero que es verdad que eso se valoraba mucho menos, ¿no? Y lo hemos recuperado. Y lo señalo también ahí al final, la ampliación de periodos de evaluación por permisos, excedencias o bajas que hemos llevado al límite legal. Esto es un documento que hemos estudiado mucho jurídicamente para llevarlo al límite legal, y la adaptación de los requisitos a situaciones personales acreditadas, ¿no? Porque, de nuevo, volvemos al principio, construir el currículum o hacer esta trayectoria es, al final, un reflejo de tu propia vida, una vida que se puede ver alterada por muchas cosas y que necesariamente tiene que ser compatible con la profesión, ¿no? Yo creo que ese debate que salió esta mañana de la renuncia, todos estamos todo el día renunciando a cosas, pero hay que llegar a un equilibrio, ¿no? No tendría que ser necesario renunciar a la vida personal por hacer una buena carrera académica. Nuestro trabajo es un lujo, creo que somos unos privilegiados, hacemos lo que nos gusta y en un entorno, creo que en general, por supuesto hay excepciones, muy amables, pero tiene que ser compatible con la vida personal, ¿no? Y esto empieza porque los sistemas de evaluación sean flexibles también en el reconocimiento de determinadas situaciones personales, que puede ser una baja por depresión, nos ha pasado, o puede ser simplemente una maternidad múltiple, pues muchas circunstancias que de ninguna manera pueden penalizar, de ninguna manera, ¿vale? Bueno, si os parece lo dejo aquí, siento la extensión, pero creo que nos puede quedar tiempo para algunas preguntas, por supuesto.